le pido por favor al equipo que nos grabe para hablar con el que sabe de esto, con el querido Paco Cruz, sobre un incidente pues que ocurrió de hecho ayer y que pues en definitiva tiene que estar en la misma sintonía, tenemos que hablar de esto en la misma sintonía, no que tenga uno que ver con el otro, sino que tenemos que hablar de esto en la misma sintonía, eh, con lo que ocurrió ayer en Guanajuato, estos dos autos bomba. Mire, Sedena reporta que al menos 16 personas murieron en un enfrentamiento, pero en Tecpan a 14 los identificó como agresores, según reporta la corresponsal de la empanizada revista Proceso, Gloria Leticia Díaz. La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el fallecimiento de 16 personas, de las cuales 14 identificó como agresores, así como la detención de 11 presuntos delincuentes, el aseguramiento de vehículos y armamento y municiones de alto calibre como saldo del enfrentamiento en el que participaron miembros del Ejército y la Guardia Nacional e integrantes de grupos delincuenciales en Tecpan de Galeana, ahí en Guerrero. Querido Paco, pues, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Mira, Toño, es que son cosas bien distintas y sí tienes tú primero, hay que separar el tipo de violencias. En Israel hay una violencia derivada o propiciada y orquestada por grupos políticos que se supone que son civilizados, civilizados, y hay un proceso sistemático para eliminar a la población. Ese es un tipo de violencia política, como quieran llamarla, pero es política. Acá tenemos un tipo de violencia criminal derivada de enfrentamientos entre grupos criminales. Y mira, vamos a separarlo. Primero, Guanajuato, sí, Acámbaro y Jerecuaro, dos coches bomba. Es esto, la gente ya está hablando de terrorismo y está hablando de cosas que yo digo que no tienen sentido. ¿Qué hay en Guanajuato? Primero, hay esta es una especie para mí de mensajes, ahora que sale el jefe de todos ellos que era o que es todavía hasta el día 31 de este mes, Carlos Zamarripa, que prácticamente durante 15 años ha controlado el crimen organizado en Guanajuato. Se les va el jefe, se les va el hombre que incendió Guanajuato. Ese un desafío para el gobierno federal, todavía no, pero mira, es que la gente de pronto habla así a bote pronto. Yo viví un año verdaderamente en Colombia cuando los cárteles de Medellín y Cali, de Pablo Escobar, Gaviria, los hermanos Rodríguez Orejuela, perpetraban verdaderos actos terroristas con coches bomba que mataban decenas y decenas de gente, y que había intención de crear terror, pánico, con una intencionalidad política. Carlos Leder, que era uno de los jefes del cártel de Medellín, tenía un programa político bien definido. Pablo Escobar Gaviria mismo era congresista, suplente si quieres, pero era congresista, le tocó ir a sentarse al Congreso o Parlamento de Colombia. Tenían intencionalidad política, una intencionalidad criminal, es decir, había un programa y un proyecto político. Eso combinado con bombazos, por ejemplo, derribar un avión, con cientos de personas, atentar contra edificios públicos llenos de personas, periódicos, sedes policiales, eso es una intencionalidad política. Ahorita tenemos dos atentados, sí, uno en Jerecuaro, uno en Acámbaro, en los que hay 3 heridos. No se ve todavía la intencionalidad política, sino una intencionalidad de decirle a la nueva gobernadora, mira, aquí estamos, se va a Samarripa, pero aquí estamos. Samarripa puede controlar una parte, pero ya se va a Samarripa, así que es una especie de violencia controlada de grupos del crimen organizado que se van a quedar sin cabeza, ¿sí? Debe prestar el gobierno federal atención, pero absolutamente sí. Es como una especie de reto para Omar Hamid García Harfuch, también es una especie de desafío, sí, él debe conocer todo el mapa, el entramado criminal de Guanajuato, así que sí, es un desafío, pero todavía no se ve intencionalidad política como se veía a los cárteles de Medellín y de Cali en Colombia. Ese es por el lado de Guanajuato. Y recuerda, hace 15 años hay violencia en Guanajuato. Celaya tiene miles de muertos,
Y nadie habló nunca de terrorismo. Están hablando ahora mismo de terrorismo para tratar de golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Claramente, hay una intencionalidad política en algunas cosas, en la narrativa de los periódicos, no en los hechos violentos. Sí, hay que separarlos. La narrativa periodística de los últimos, de ayer y hoy, es que hay una intencionalidad terrorista. No, hay dos hechos vinculados a grupos criminales y en la narrativa sí hay un hecho de golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero eso lo vimos desde todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Tecpan de Galeana, ¿qué hay? Hay una violencia histórica, hay una violencia histórica que debe separar a una violencia política histórica de que puede seguir hasta antes de la revolución, ¿sí? Cuando controlaban Acapulco en específico, 5 casas comerciales españolas. Y esa violencia política se extiende a todo el estado, son los caciques, lo sabemos, muertos, muchos muertos, y luego a partir de 2005 hay una violencia anarca derivada de una negociación de Genaro García Luna autorizada por Felipe Calderón Hinojosa para, para que los grupos criminales controlen primero Acapulco y de allí se extienden Iguala, Zihuatanejo, a todo el estado, a todo el estado. Y en este momento, lo que pasó ayer en Tecman, se anunció claramente un grupo violento nuevo vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que hay que tener mucho cuidado. Un grupo, de hecho, dejaron una serie de mantas, un video con un mensaje diciendo que van a combatir. Fíjate nada más para que tengas una idea cómo se llama este grupo que ayer irrumpió allí en Tecpan de Galeana. Guerreros Nueva Generación. ¿Qué te dice? Jalisco Nueva Generación. ¿Sí? Entonces es el nacimiento de un grupo nuevo, de las decenas que hay en Guerrero, derivado de una negociación histórica y que no se va a acabar en 3 años, es decir, a partir de la llegada de Morena a la gubernatura de Guerrero. Va a tomar mucho tiempo, también se debe combatir, claro, pero hay que tener en cuenta que Guerrero, a partir de 2005, se llena de cárteles del narcotráfico derivado de una negociación. Mira, no te lo platico hoy, lo escribí en un libro que se llama La guerra que nos ocultan. Todo esto viene escrito en La guerra que nos ocultan, cómo inicia la guerra en Guerrero, cómo se desarrolla, cómo empiezan a expandirse los grupos del crimen organizado, derivado de qué, de negociaciones del gobierno de Calderón, de Fox primero, porque empieza con Fox en 2005, luego con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, de tal forma que en este momento tienes en Guerrero 20 cárteles mayores y como decenas de grupos, de grupos pequeños que trabajan para estos cárteles u organizaciones del crimen organizado, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, los Granados, los Tlacos, la familia michoacana que opera en Guerrero, mira, nadie me lo cuenta, desde 2008, porque en 2009 publiqué un libro sobre eso, que se llama Tierra Narca y que incluye Tierra Caliente. La familia michoacana opera desde 2009 y operó y además le dieron facilidades hasta el 30 de noviembre de 2018, así que hay una veintena de grupos criminales grandes y luego hay una sombrilla, muchos grupos que a veces son 4 o 5 personas, pero ese es el problema para combatirlos. Entonces lo que pasó en Tecpan de Galeana fue el nacimiento, no sabemos el tamaño, se habla de que había 10 camionetas blindadas, llegaron en esto, ¿cuántos pueden caber? Le pone 100, 200 hombres, no creo, pero bueno, de pronto, así son las células criminales, así son, se crea una célula criminal con 20 personas y ya, no, eso no es un cártel, es una célula criminal, punto, sí, es peligroso, sí, pero es la forma que se fue tejiendo o se fueron tejiendo las redes del narcotráfico y del crimen organizado en Guerrero a partir de 2005 y además se juntan con la violencia política histórica que controlan los caciques del Estado. Así que lo que pasó ayer es el nacimiento, que además fueron ¿cuántas víctimas mortales? 16, 14,
y 3 policías y 16 capturados, más o menos. ¿Tienen que prestarle atención? Sí, tienen que prestarle atención, absolutamente. Entonces tú ves, son tipos de violencia distinta y bien dirigida. Y lo que tienes en Sinaloa, que hay que juntarlo, es un tipo de violencia dirigida ¿por quién? Por la DEA, a partir de la caída. Yo todavía le llamo caída de Ismael el Mayo Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López. Sí, hay violencias dirigidas, sí, que de pronto tienen la intención de desestabilizar a el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, sí, así lo hicieron con López Obrador, pero esto es por el cambio de gobierno, era previsible, ¿cuánto van a lograr? No lo sabemos, puede convertirse Guanajuato en terrorismo político, ya lo vamos a ver en las siguientes semanas, si aguanta un movimiento de terrorismo político, es muy grande, se va a convertir en eso, vamos a verlo, pero en ese momento todavía Guanajuato no configura terrorismo, pero son 2 atentados con 2 coches bomba, en poblaciones distintas, hay que esperar, hay que ver la respuesta de la Marina Armada de México, del Ejército Nacional, de la Guardia Nacional y de Omar Hamid García Harfuch, que para eso lo pusieron ahí. ¿Qué va a pasar en Guerrero? Pues también la estrategia tiene que incluir muchas cosas. Y en Sinaloa, pues yo digo, mira, primero es que todo se junta, porque además están en Ciudad de México las luchas por la Constitución, ¿sí? Los enfrentamientos por la Constitución, y eso sí es un movimiento político de derecha y de extrema derecha para tratar de desestabilizar desde el Poder Judicial Federal a Claudia Sheinbaum Pardo, o el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a lograr? Pues eso también tenían que haberlo yo dije muchas veces, Claudia tiene que saber a qué va, a qué se va a enfrentar, este, así que son movimientos violentos hasta ahora, no son articulados, no son los mismos grupos, y por eso yo digo, todavía no hay narcoterrorismo. Si bien es cierto que hay ciertas formas o ciertos hechos que inducen a que uno crea que quieren causar terror. Sí, hace mucho tiempo nos quieren meter el terror por la vista, sí, pero mucho de eso es violencia controlada para desestabilizar a un gobierno. Entonces, hay que esperar, yo creo que todavía unos días o semanas para saber si que se configura el terrorismo, pero lo que sí es clarísimo que Omar Hamid García Harfuch tiene que actuar de inmediato con el secretario general de la Defensa, con el almirante secretario de la Marina Armada de México. ¿Por qué? Pues, porque están poniendo a prueba al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Pues yo, mira, digo, por lo menos un par de meses la van a tener así. Primero que salga todo lo del Congreso y luego el gobierno, y cuando digo el gobierno no necesariamente es Claudia Sheinbaum Pardo, quiero decir las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional, pues tienen que movilizarse. Hoy tenemos una Guardia Nacional que tiene 120,000, 130,000 elementos y tienen que reaccionar. Ahora, ¿cuál es el problema real en todo esto? Que yo, mira, lo vengo diciendo desde 2009, 2009, pero yo lo conocí más o menos en 1980, 81 lo conocí. Hay algo que se llama efecto cucaracha y eso lo conocen bien los criminales. ¿Qué es el efecto cucaracha? Cuando el ejército, cuando la marina o ahora la Guardia Nacional se concentran en algún lugar, los narcotraficantes se mueven, se van para otros lados, pero o se esconden y hay estallidos violentos en otros lados. ¿Por qué? Porque hay células, ya no tienen que ser células grandes, 5 o 6 personas. Desde 1946 los grupos del narco construyen redes de complicidades. ¿Cómo las vas a atacar? Bueno, con inteligencia, pero hasta 2018 no se les atacó, no se les atacó. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ver lo que va a hacer el gobierno federal, pero meterte a la narrativa en este momento de narcoterrorismo es meterte a la narrativa de los viejos periódicos, ¿sí? No hay que soslayar la violencia, insisto, sí hay que publicarla, sí, pero hay que decir lo que está pasando, porque si le quitas todos los contextos, si la desarmas, entonces vas a asustar a la gente. Sí, es narcoterrorismo esto, cuando en realidad es un proceso de violencia que se venía generando desde hace décadas. Entonces, y a los periódicos viejos sí se van a montar en la narrativa del narcoterrorismo. ¿Por qué? Pues porque vienen montados en una narrativa golpista desde el 1 de diciembre de 2018, Toño. Esto es agua para ellos.
No le han dado, por ejemplo, todo el contexto a la lucha o a estos coche bombas en Guanajuato, cuando tuvimos 15 años de atentados, de control de grupos del crimen organizado desde la Fiscalía General de Guanajuato. ¿Recuerdas? Ni siquiera dejaban entrar al ejército, no iban a ningún lado. El Estado se hacía cargo de todo, controlando a los grupos del crimen organizado. Y ahorita hay un cambio de gobierno, se va Samarripa, que era el jefe máximo, yo digo, del crimen organizado en Guanajuato, y así que hay que esperar, hay que, hay que ver cuál va a ser la estrategia del gobierno, de las Fuerzas Armadas en este sentido. Conocemos la estrategia, los ejes que nos dio a conocer Claudia Sheinbaum Pardo, luego lo ratificó Omar Hamid García Harfuch, pero todavía no conocemos los resultados ni sabemos qué van a hacer en operaciones o en atentados como estos, que son cosas que salen, como decimos nosotros, las coyunturales. Así que el problema es complicadísimo, Toño, pero hay que darle el contexto debido para que entendamos que no estamos todavía en narcoterrorismo, pero puede derivar en eso, sí, pero hay que ver primero la respuesta del Estado. Y, ¿sabes qué? Que, fíjate, no quiero a que suene a teoría de la conspiración, pero Guanajuato es un estado panista. Guanajuato es donde se está desarrollando esta violencia. Fue en Guanajuato en donde el exgobernador Diego Sinue Rodríguez hizo la primera propuesta de un mexicano, de un político mexicano, a que efectivamente Estados Unidos enviara tropas a México para combatir el crimen organizado. Y ahora pues tenemos a un Marco Cortés haciendo circo, maroma y teatro para que efectivamente se tipifique al narcotráfico como terrorismo, para tener la intervención de los Estados Unidos en México. Es que de verdad son entreguistas hasta la pared de frente. Ya lo platicábamos contigo, Paco, y con los muchachos. En mi opinión, es una reconfiguración de la ultraderecha y ya, ¿no? Mostrando sus verdaderos dientes. Pero, ¿qué te parece si hablamos de otro tema también durísimo? Le voy a pedir al equipo que nos grabe, pues igual, ¿no? Lo que comentabas de Sinaloa. Ayer estuvo en el Senado, si no me equivoco, el gobernador Rubén Rocha Moya, estuvo en la Cámara de Diputados, y ahí en un chacaleo, usted sabe que el chacaleo es la entrevista que hacen varios reporteros, así banquetera, ¿no? Cuando se encuentran con alguna personalidad, con algún personaje, le hacen así preguntas entre todos y etcétera. Y en el chacaleo, el gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que pese a las medidas, la violencia en Sinaloa no para. Reportan Fernando Camacho y Enrique Méndez. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció ante diputados de Morena que la situación de la violencia de su estado todavía no para. Se han tomado medidas específicas que han dado resultados, pero no tenemos una idea de cuándo va a terminar. Esto es una reunión después de quedarse atrapado en el elevador de la Cámara de Diputados por 10 minutos, expuso. Han dicho que el presidente Andrés Manuel López Obrador era un narcopresidente que iba mucho a Sinaloa y a Badiraguato, de donde soy yo. Decían que yo era el contacto porque la 4T tenía esa relación. Es totalmente falso, no tiene ningún sentido, se han construido mentiras. Rocha Moya acudió a la Cámara de Diputados a buscar el respaldo político de los legisladores del movimiento en una visita que definió de cortesía y obtuvo ese respaldo. Mire usted. No estás solo, no estás solo, no estás solo, no estás solo. ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Bueno, pues ahí lo tiene usted. Estas son imágenes del periódico La Jornada. Le estamos citando ahí una nota de sus corresponsales. ¿Qué opina?